Bienvenidos al podcast de automatización industrial EIMUG, capítulo 260. Mi nombre es Andrés Felipe Hurtado y los voy a estar acompañando en esta emisión. En el episodio de hoy vamos a hablar de el Edge Computing y cómo hacer un ejercicio muy sencillo en nuestra industria para saber si estamos pasando de industria 3.0 a industria 4.0. Pero antes, no olviden visitar mi página web. Recuerden que pueden llegar a ella en el enlace www.eeymuc.co. Es una plataforma de generación de habilidades profesionales con varias de las tecnologías habilitadoras de la industria 4.0. Entonces recuerden visitar mi página www.eeymuc.co. Vamos a comenzar entonces con el tema el día de hoy. Una de las preguntas que deberíamos de hacernos si estamos en el sector de industria es precisamente verificar si nuestra empresa está en industria 3.0 o en industria 4.0. Es un reto, hay tanta información que genera cierta confusión también. Y cuando se habla de la cuarta revolución industrial y todo el tema de las tecnologías habilitadoras, lo que siempre les he dicho, que es un ecosistema de un crecimiento exponencial en distintas disciplinas, pues esto genera aún más, no puntos de encuentro, sino como confusión en el sentido de que se empiezan a confundir muchas tecnologías y muchos enfoques. Yo voy a estar hablando continuamente, yo creo que en el resto de este año, de la importancia de lo que es el Edge Computing. Y se los coloco de esta manera: si en nuestros sistemas, si en nuestra industria no tenemos Edge Computing, realmente no vamos a poder aprovechar al máximo un modelo de negocio, que es un modelo de negocio basado en la explotación del dato. Es decir, industria 4.0 es explotar el dato de manera intensiva. Y entiéndase, miren bien el enfoque para todos los que me escuchan y están ya en el sector de industria. No he hablado en ningún momento ni de proceso, ni de variables, ni de control. Estoy hablando sencillamente de explotar al máximo el dato, en todos los sentidos, desde una explotación para un beneficio interno dentro de la compañía, hasta una explotación enfocada hacia la parte externa. Es decir, se van a abrir muchas posibilidades y muchas nuevas opciones que nunca antes habíamos tenido en la industria, pero aquí van a llegar porque son precisamente modelos basados en la explotación de la data, que hoy por hoy no los tenemos. Creo que puede ser lo más seguro, pero lo podremos tener y avanzar hacia ello siempre y cuando tengamos una infraestructura mínima. Esa infraestructura mínima se llama el Edge Computing. Y bueno, vamos a hacer zoom sobre este tema. Voy a mencionar algunas características que debería tener como mínimo un sistema de Edge Computing para decir que estamos preparados y avanzar hacia la industria 4.0 en nuestras compañías. Primero, voy a hablar de las características y al final llego más a fondo sobre herramientas y cómo se implementan y cómo lo implemento yo en mis proyectos. Cómo hago que mis proyectos lleguen a ese terreno. Entendiendo, ustedes yo creo que han escuchado ya varios episodios, que llevo mucho tiempo en la industria y conozco absolutamente todas las tecnologías que están desplegadas en la pirámide de automatización SIM, en la pirámide Computer Integrated Manufacturing. Las conozco todas, no teóricamente, sino 100% aplicado, o sea, real. Entonces, vamos con el siguiente punto. Características del Edge Computing. Primero,
Debemos poder almacenar datos, tener datos históricos, un registro histórico de los datos que definimos que son claves tener allí. Esa capa es la que muchos hablan, en la que veo que hay de pronto un poquito más de información. Es decir, que ahí tendremos que hacer conectividad con protocolos de industria para recoger la data de los equipos de campo. Incluyen transmisores de flujo, PLCs, variadores, data loggers, y puede llegar hasta escadas, HMI, depende hasta qué nivel tengas implementado. Pero entonces una de las tareas es registro de información. Para hacer ese registro debemos tener la conexión hacia la data en los protocolos de los equipos de industria y se debe empezar a registrar. Edge Computing, esa palabra es la computación en el borde. Es decir, tener sistemas que están muy pegados a nuestros armarios donde están las tecnologías que manejan todo el proceso. Tener ahí cercano esa tecnología para, primero, como lo dije, capturar la data. Eso está como inicial allí. Es un sistema que va a empezar a permitir almacenar datos. Los datos están allí cercanos, no van a ir a ningún lado. Otra posibilidad es tener el monitoreo y la visualización de los datos, precisamente. Manejar dashboard enfocados única y exclusivamente a todo lo que es la gestión de la data, a visualizarla. Ese es otro punto clave que debe permitir un Edge Computing allí. Otro punto importante es las conectividades hacia capas superiores. Es decir, ya tenemos los datos, ya están allí almacenados. Cómo se pueden servir a niveles superiores para otras implementaciones, que ya voy a dar algunas luces en ese aspecto. 2 caminos recomiendo, y son los 2 caminos que coloco en mis implementaciones. Primero, API REST. Es obligatorio que el sistema de Edge Computing permite una interfaz API. Segundo camino, MQTT. Ahí están las 2 posibilidades, el protocolo MQTT y APIs REST. El Edge Computing debe servir la información a niveles superiores bajo esos 2 paradigmas. Buenos días. Buenos días. Entonces, de esa manera, ahí ya tenemos una tercera característica. Otra característica importante, y es que el Edge Computing debe tener unas capas mínimas de analítica sobre la data que hay ahí. Es decir, que allí en ese sistema se pueden hacer tareas de analítica, de predicción, todo en local en esa tecnología. Estos serían como los mínimos, y ahí para allá puede sumarles otras características, pero son los mínimos para hablar de que tenemos un sistema de Edge Computing. Entonces, nuevamente la pregunta, ¿en nuestra industria estamos en qué nivel? En nuestra empresa, en industria 3.0 o en industria 4.0. Si no tienen ni idea de lo que estoy hablando de Edge Computing, estamos en industria 3.0, porque no están las condiciones mínimas para empezar a explotar hacia arriba el modelo de los datos. No podemos hacer una explotación intensiva de la data si no tenemos el Edge Computing. Muchas empresas en toda esta revolución, pues comenzamos hablando de llevar los datos al cloud computing directamente, y ya aparecieron muchos peros y obstáculos. El Edge Computing es sencillamente tener los datos muy cercanos a los dispositivos, que cumpla con las características que les mencioné, y desde allí hacia arriba tú puedes interconectar una gran cantidad de servicios y plataformas nuevas que te van a seguir apoyando este modelo de la explotación del dato. Se habla de gemelos digitales y otras tecnologías que puedan llegar, pero si en la base no está el Edge Computing, es muy complicado estandarizar. Es que podemos hacer implementaciones, cada uno puede hacer su implementación por el camino que crea que es el mejor, y no porque una de las cosas que debemos garantizar es la estandarización, bloques, la escalabilidad de los proyectos. Esta es la manera de hacerlo. ¿Ok? Voy con el último punto, que tiene que ver con tecnologías. Bueno, existen muchos desarrollos y muchos enfoques, pero después de tanto tiempo y tantos años de estar haciendo pruebas y validarlo en mis proyectos, los proyectos más importantes,
en los clientes más, podría decir yo, tener sistemas estables en los clientes más complicados, donde uno sabe que los sistemas deben ser confiables. Yo trazo un camino y de ahí para allá se desarrolla todo lo demás, y es utilizar una herramienta para soportar todos estos desarrollos que se llama nodo de red. Eso sí, ya no tengo en este punto, no hay discusión, y hay mucho trabajo y muchas pruebas que he realizado. Finalmente esa es la opción más abierta y que puede tomar distintos caminos, pero esa es la base. La plataforma de desarrollo, de poder tener las funcionalidades y características que les mencioné al comienzo para mis proyectos y para mis implementaciones y entrenamientos, es nodo de red. Ahora, hay dos posibilidades de desplegar esto. O lo hacemos en un computador o lo hacemos en hardware. También el hardware y también esas características y requerimientos de un hardware que tenga esas posibilidades, ya lo he comenzado a trabajar y he comenzado a hacer distintas pruebas. Pues todos invitados a que pertenezcan a mi membresía, y hay un chat en Discord donde hay ingenieros de todo el mundo y estamos hablando precisamente de estos temas, y en varias sesiones grupales les he hablado de las posibilidades que hay en hardware, pero en definitiva el que yo recomiendo para que vamos trabajando más hacia ese punto. En conclusión, para cerrar, la palabra clave a partir de este momento es Edge Computing, y es la que va a marcar el antes y el después. Si en la empresa no hay implementaciones de este tipo, un Edge Computing que me permita llegar allí, no estamos en la industria 4.0. Con respecto a la explotación del dato y los nuevos modelos de negocio, parten desde el Edge Computing hacia arriba, es decir que no hay ningún tipo de complejidad ni de contexto de lo que trabajamos en el campo. No, son los datos, es la data. Ya está la data disponible, ya están los históricos, ya hay conectividad a esa data, y ahí para allá se montan las aplicaciones, se montan los servicios, interconectividad a otras plataformas más complejas, conectividad a sistemas RPA, Robotic Process Automation, y el cielo es el límite. Es decir, cuando tú ya tienes la data, montar capas de ahí para arriba para nuevos modelos de negocio y nuevos beneficios, ahí no hay límite. Entonces, si queremos estar, un segundito aquí, si queremos estar en ese mundo de las nuevas oportunidades, recuerden, Edge Computing. Todos los que tengan sus aportes, comentarios, no duden en visitar mi página o en cualquiera de las plataformas en las que se emite este podcast. Nos escuchamos pronto. Un abrazo. Chao, chao.